listos para adorar, glorificar a Jesús. Gloria a Dios. Estamos, mi esposa, listos para conectarnos con ustedes también y adorar juntos a Cristo y compartir algo de la palabra del Señor, que yo sé que cada vez que compartimos del Señor hay una gran edificación para todos nosotros. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Tu presencia todo lo consume. Tu presencia une los cielos con la tierra. Tu presencia hace nuevas todas las cosas. Mi gozo está solo en ti. Todo temor lo quitarás aquí. En tu presencia mis logros ya no brillan más. Rindo a ti cada corona aquí. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Se asombran los reyes al verte aquí. En tu presencia nos consumes. En tu presencia cielo y tierra uno son. En tu presencia todo es nuevo. En tu presencia todo se postra ante ti. Está solo en ti, todo temor lo quitarás aquí. En tu presencia mis logros ya no brillan más. Rindo a ti cada corona aquí. Tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Se asombran los reyes al verte a ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia cielo y tierra uno son. En tu presencia todo es nuevo. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia cielo y tierra uno son. En tu presencia todo es nuevo. En tu presencia
se postran ante Él. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia nos consumes, en tu presencia cielo y tierra uno son, en tu presencia todo es nuevo, en tu presencia todo se postra ante ti, en tu presencia nos consumes, en tu presencia cielo y tierra uno son, en tu presencia todo es nuevo, en tu presencia todo se postra ante ti. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. Salvador, vencedor, tu esplendor es más que sin igual. En tu presencia nos consumes, en tu presencia cielo y tierra uno son, en tu presencia todo es nuevo, en tu presencia todo se postra ante ti, en tu presencia nos consumes, en tu presencia cielo y tierra uno son, en tu presencia todo es nuevo, en tu presencia todo se postra ante ti, en tu
Todo es diferente en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Tu presencia es fuego consumidor. Tu presencia es eterna. Tu presencia es renovadora. Tu presencia es sobrecogedora. Todos nos postramos ante ti al estar en tu presencia, Señor. Aleluya. Buenas noches a todos. Un saludo muy grande. Aleluya. En esta noche, contentos de estar aquí con ustedes, de compartir este momento, Aleluya. de compartir este tiempo. Les bendecimos y vamos a compartir, pastor. Amén. Bueno, vamos a compartir aquí en la primera carta de Juan. Disculpen que he tenido ahí como una tosecita, como la garganta ahí como molestando. Primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a ver este capítulo tan hermoso, ¿no? Como toda la escritura que tiene cosas bien lindas para nosotros, ¿no? Amén. Y Juan, recordemos, él es el apóstol Juan, quien escribió la versión del Evangelio y también 3 cartas que están aquí en la Biblia. Y fue un hombre que estuvo íntimo, ¿no? Íntimo con el Señor. Fue de las personas más cercanas a Jesús, como dice la palabra, quien se recostó en el pecho, ¿no? De Jesús. Estuvo recostado en el pecho de Jesús, estuvo muy cercano, uno de los discípulos más cercanos del Señor. Amén. Tal vez el único que no huyó el día que él fue crucificado, ¿no? Sino que lo acompañó a Jesús, tanto que Jesús desde la cruz le dijo a María: he aquí tu hijo, he aquí tu madre, le dice a Juan, ¿cierto? Ajá. Él estuvo allí presente, tal vez fue el único que estuvo allí presente en la crucifixión de Jesús. Y él escribe, él era un hombre muy profético, ¿no? Y la versión del Evangelio de Juan fue la última de las versiones que se escribió, ¿no? Como complementando, intencionalmente complementando las otras versiones de lo que llaman los evangelios evangelios sinópticos, ¿no? Que son comparativos, que se pueden comparar el uno con el otro. Entonces dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 1 de Primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, continúa en el 3, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Amén. Entonces quiero comenzar con esa primera parte que habla Juan acerca de su testimonio, ¿no? Acerca de Jesús, ¿no? Entonces, tanto el Evangelio, ¿sí? La versión que él tiene del Evangelio, como aquí el primer versículo de la primera carta que él escribe, dice en el principio, ¿no? En el principio era el verbo, dice en Juan 1:1. Y aquí en primera de Juan dice lo que era desde el principio, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces aquí quiero como resaltar la comunión íntima de Juan con Jesús, ¿no? Disculpen que estoy, no sé qué me dio la garganta. Entonces lo que era, sí, gracias, perdón. Entonces lo que era desde el principio, ¿no? Y Juan habla en el Evangelio, en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces lo que era desde el principio, quiere decir un principio
anterior, si podemos decirlo de esta manera, al principio del que habla Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Ese principio que habla Génesis es el principio de todo lo creado, del universo, de la tierra y del universo, ¿cierto? Pero cuando Juan dice lo que era desde el principio, gracias. Discúlpenme. Bueno, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces está diciendo del principio en Dios, ¿no? O sea, de lo que ya existía, el principio que ya existía en la Trinidad, el principio que ya existía en los cielos, ¿no? Lo que era desde ese principio, dice Juan. Vamos a hablarles de algo que nosotros, el mismo Espíritu Santo nos ha revelado. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿sí? O sea, él está refiriéndose a sus sentidos físicos, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y me salto el paréntesis para entender la idea. Dice en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿no? Entonces, él está hablando de la comunión íntima que tuvo con Jesús, ¿no? Entonces dice, lo que era desde el principio, entonces se está refiriendo a que Jesús existía antes aún que él se hubiera encarnado. Antes que él viniera al mundo, ya existía en ese principio en donde ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Hijo. Entonces él dice, nosotros estuvimos con aquel que estaba en el principio, es lo que está diciendo Juan. Sí, pastor, y eso se confirma en Génesis cuando dice, hagamos al hombre, ¿no? Ahí se tiene por entendido que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en ese proceso de la creación, como en esa creatividad donde ellos se están desarrollando, ¿no? Entonces, por eso habla del principio. En el principio él estaba, ¿no? Sí, amén. Exacto. O sea, de él provenimos nosotros, de quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Juan está diciendo, yo estoy hablándoles a ustedes de alguien que es eterno, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser eterno y ser inmortal? Entonces, ser inmortal quiere decir que tuvo un principio y nunca va a terminar, nunca va a tener un final, ¿cierto? Mientras que ser eterno es que ni tiene principio ni tiene final. Entonces, lo que dice Juan, lo que era desde el principio, ¿sí es? Lo que era, o sea, ya era, ¿sí? No dice lo que comenzó desde el principio, no dice lo que empezó desde el principio, no, está diciendo lo que ya era, lo que era desde el principio, refiriéndose a Jesús, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo existe desde antes que todo existiera porque Él es Dios. Entonces dice en el paréntesis del versículo 2, porque la vida fue manifestada. Y esa es una explicación muy importante porque quiere decir que la vida no fue creada, ¿no? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo no fue creado, Jesucristo fue manifestado. Lo mismo que en el Génesis que estás diciendo tú, en Génesis 1, versículo 3, no dice, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, como mucha gente a veces erróneamente lo dice. No, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? No como creada, la luz no fue creada, sino manifestada. Dios de Él mismo, dice la palabra, yo soy luz, dice el Señor. Entonces de Él mismo manifestó parte de su luz para compartirla con la creación. Así es. ¿No?
Entonces fue la luz, ¿cierto? No se hizo la luz, sino fue la luz. Lo mismo aquí, con respecto al verbo, con respecto a Jesús, dice, porque la vida fue manifestada, ¿sí? Y la hemos visto, ¿no? Juan dice, nosotros estuvimos con quien es la vida y testificamos. O sea, cuando les decía yo la vez pasada, un testigo no es alguien que viene y dice, es que a mí me pareció ver, no es que a mí me pareció que a mí me dijeron, yo escuché, no, sino yo vi, yo mismo con mis oídos escuché directamente, no que alguien vino y me contó, sino directamente. Entonces lo que está diciendo Juan es, soy un testigo presencial de la manifestación de la vida que es Jesucristo el Señor. ¿Sí? Yo mismo lo palpé, yo mismo lo vi, yo mismo lo escuché. O sea, mis sentidos físicos registraron la existencia de Jesús. ¿Por qué es tan enfático Juan en hablar tan específicamente de Jesús hecho carne material, digamos? Porque en ese tiempo se había levantado una secta que se llama los gnósticos, ¿no? Y los gnósticos estaban diciendo y predican todavía esa secta existe, predican que Jesús no vino en carne y hueso, ¿no? Sino que Él vino solo en un espíritu, ¿no? Que Jesucristo apenas era un ser etéreo que como que andaba por ahí, pero que al irlo a tocar, pasaba derecho porque era como un fantasma, ¿cierto? No era un ser de carne y hueso, material como nosotros, ¿cierto? Entonces dice Juan, no, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo palparon, por eso él dice ahí, lo palparon nuestras manos, ¿no? Testificamos, ¿no? De que él estaba presente y os anunciamos la vida eterna, o sea, les estamos anunciando la vida que él trajo, la calidad de vida del Padre, ¿cierto? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Varias veces repite esa palabra, se manifestó. O sea, estaba ya escondida en el Padre y el Padre le plació manifestar la vida que es Jesucristo, la vida en carne y hueso. Y ahora esa vida no la imparte a todos los que creemos por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Amén, amén, amén. Entonces es algo muy hermoso, ¿no? Que Juan está explicando allí. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, y sigue con la cosa. Sí, porque hay diferentes clases de testigos, ¿no? Lo que dice Pastor Manolo. Hay unos testigos que vieron de más cerca, de más lejos, el uno le contó o vio una parte, pero él lo vio todo, ¿sí? Él lo evidenció todo, entonces por eso él vuelve y reitera, ¿no? O sea, yo fui alguien cercano de Jesús, ¿no? Fui cercano y me recosté en el pecho de Jesús, ¿sí? Lo pude sentir a mi lado. O sea, compartí mi vida con él 3 años y medio, estuve caminando de arriba para abajo en Israel con Jesús, ¿cierto? O sea, no me pueden venir a decir a mí que él era un espíritu. Y cuando se presentó nuevamente ya resucitado entre los apóstoles. Bueno, y eso sí, también ahí ya se presentó glorificado, ¿cierto? Y sin embargo se podía tocar, ¿sí? Jesús, a pesar de tener un cuerpo glorificado, pero tenía lógicamente otras propiedades. Pero estamos refiriéndonos específicamente a ese Jesús de carne y hueso que se encarnó y efectivamente anduvo entre nosotros, ¿no? Y dice aquí claramente Juan, dice, lo estamos anunciando, dice, lo hemos visto, oído y eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué lo anunciamos? Y mira, esa es la palabra que quiero dejar esta noche a ti y de pronto continuar mañana en la parte de que Dios es luz, ¿cierto? Pero ¿para qué el Señor se manifestó? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y me parece esa frase tan hermosa, me parece muy hermosa, porque está diciendo, hay un propósito con el cual nosotros traemos ese testimonio tan antiguo, ese testimonio de que vivimos personalmente con Jesús, ¿sí? Lo traemos a ti, te lo hacemos conocer por medio de esta carta, por medio de esta palabra, para que tú también, ¿no?
tú también tengas comunión con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿con quién nos está conectando Juan a través de este testimonio? Con la iglesia de Cristo histórica, con la iglesia de Cristo a lo largo de las eras, a lo largo de todas estas generaciones, desde aquí hasta Jesús. Todos estamos interconectados por el mismo Espíritu Santo, ¿no? O sea, como nos está diciendo, ustedes son parte de ese legado, son parte de esa herencia, son parte de esa iglesia primera. Ustedes son parte. Ustedes no están separados. El mismo espíritu que recibimos nosotros en ese tiempo, lo reciben ustedes ahorita. Los mismos milagros que se hicieron en ese tiempo, ustedes también los van a hacer ahora, ¿cierto? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo, o sea, esencialmente la iglesia debe ser lo mismo, porque esa fue la función de los apóstoles, replicar todas las enseñanzas de Jesús y conectar la siguiente generación con esa generación de los apóstoles, ¿no? Que la iglesia toda estuviera interconectada, y gloria a Dios que hoy, a pesar de todas las cosas que han pasado en el mundo, aún la que está pasando hoy en día, la iglesia permanece conectada, la iglesia permanece conectada aún a través de estos medios digitales, de esos medios de... ¿Cierto? Se conecta a la iglesia, se mantiene unida, ¿cierto? Y tenemos un mismo espíritu desde muchas eras atrás, desde muchas edades atrás. O sea, a mí me gusta siempre decirle a mis hermanos, tú perteneces a una empresa mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar, a un reino que trasciende las épocas, trasciende hasta la época de Jesús, y de ahí nos conecta el Señor con el pueblo de Israel. Bueno, decíamos entonces, para repetir allí el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿cierto? Para que tengáis comunión con nosotros. ¿Con quiénes? Con la iglesia primera, y a la vez con el pueblo de Israel, somos de descendencia espiritual de Abraham. Estamos interconectados. Y además no se queda ahí, sino dice, y nuestra comunión, y nuestra unidad, y nuestro compartir, dice, verdaderamente, o sea, en realidad, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? O sea, estamos conectados ¿con quién? Con la Trinidad, con la Trinidad. O sea, somos uno entre nosotros, y somos uno con Dios, ¿no? Con Dios. Venimos a ser parte de Dios, ¿cierto? Que es lo que quiere consumar el Señor en las bodas del Cordero. Claro, por eso es que el Señor habla de que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, ¿no? Exacto. Hay una unidad, o sea, digamos como que hay un ser que se ha formado, ellos son la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y por eso habla de unas bodas del Cordero, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que somos parte, estamos en Cristo, eso. En Cristo, ¿no? Dice Efesios, estamos en Cristo, nosotros estamos incrustados en Exacto. Él, sí, incrustados en Él. Entonces esa es palabra. importante que tú lo tengas claro, no es que Cristo esté allá y tú estés aquí, no, yo estoy en Cristo, incrustada allí, en el Señor. En Cristo el Señor. Y recuerdo esta cita de Efesios, ¿no? Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo que estás diciendo, amén, amén. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Bueno, y sigue diciendo todo cuanto lo que se refiere al matrimonio, pero dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo, dice, digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no? Digo esto, este misterio, ¿no? Entonces está hablando Pablo una serie de enseñanzas, una serie de instrucciones allí para las parejas, para los matrimonios, pero se refiere a Cristo y la iglesia, porque este es un misterio, ¿no? Es un misterio. ¿Cómo es que dos personas extrañas llegan a amarse tanto que terminan conviviendo y teniendo hijos, ¿no? Entonces eso es un misterio, ¿sí? Un misterio. Y lo mismo es en el Señor, ¿sí? Que nosotros, habiendo estado tan alejados de Dios y vengamos a tener ese amor tan profundo por el Señor, ¿cierto? Que estemos dispuestos a hacer de todo por el Señor y a ganar a otros para el Señor, ¿ves? Entonces ese es un misterio que solo Dios pudo lograr concretar en nosotros y que se va a consumar. Esta unidad de la iglesia con Cristo se va a consumar en los cielos. Entonces allí en los cielos no solamente se va a unir Cristo y la iglesia, sino se va a unir plenamente la iglesia con la Trinidad. Con la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿sí? Los tres con nosotros, ¿sí? Y eso, perdóneme la expresión, va a ser una bomba en el cielo, ¿no? Nosotros unidos al Señor y el Señor expresándose a través de nosotros para hacer no sabemos qué más cosas a nivel universal, ¿no? Hacer nosotros una cantidad de cosas que el Señor ya tiene predispuestas para que sigamos laborando en los cielos con sus propósitos eternos. Entonces dice, termina el versículo 4, terminamos esta parte diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, en pocas palabras, yo les comparto esta noche esta palabra del Señor para que tu gozo esté completo, para que estés completamente gozoso de que tienes una proyección en el Espíritu más profunda, más trascendente de lo que tú mismo te imaginas. Lo que Dios ha planeado para nosotros es impresionante, impresionante. Entonces, estamos conectados con la iglesia de Cristo desde Jesús hasta ahora, con el pueblo de Israel desde Abraham hasta ahora a través de Jesús mismo, y entre nosotros la iglesia que existe actualmente en el mundo estamos conectados. Y mira que aún a través de la internet podemos estar conectados con cualquier país en este momento, mundo, sea en directo o en diferido, estamos allí conectados. ¿Por qué? Porque la conexión, la unidad, la comunión que el Señor espera que tengamos entre nosotros como su iglesia, su cuerpo. Amén. Sí, como han venido conectándose con gente de nosotros, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú, de Chile, El Salvador, República Dominicana. Bueno, por nombrar algunos, gente que ha escrito, aún gente católica que ha estado, que aquí son bienvenidos, como lo hemos dicho, que estamos bien concertados unidos, como dice la palabra, ¿no? Concertados unidos. Y yo creo que esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Es una iglesia que no es cuadriculada, es una iglesia muy creativa, muy diversa. Sí, que trasciende es las fronteras, trasciende las épocas. Exacto, y épocas. Es una iglesia creativa, es una iglesia llena de armonía, ¿no? Sí. O sea, diversa, con mucha variedad, con mucha dones, lengua, con muchas costumbres, cosas, pero esa es la iglesia que estamos presentando hoy. A ti que estás allí en el internet viéndonos por diferido o por directo, que sepas que eres bienvenido al cuerpo de Cristo, que eres parte del cuerpo de Cristo, que si quieres conocer aún más del Señor, aquí están abiertas las puertas, y sobre todo las puertas del corazón de Jesús están abiertas para ti, que te dice, abre tu corazón y yo voy a entrar, y que tú le digas, Señor, yo abro mi corazón, abro mi vida,
te recibo como mi Señor, como mi Aleluya. Salvador. Así Si es. me quiero reconciliar contigo, quiero Así más es. de ti, no estoy contento con lo que tengo hasta el día de hoy, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y aquí estoy, Señor, para Aleluya. disponerme a lo que Así tú es. me llamaste, al propósito Eso es. eterno. Aquí estoy como tu iglesia. Así es de que te felicitamos y lo has hecho Bienvenido. y los motivos al reino de Dios. Eso es. Amén, amén. La iglesia de Cristo está contenida dentro del reino de Dios. El reino de Dios es muchísimo más vasto y como explicábamos la vez pasada, se incrementa cada vez más. Crece, crece y crece el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesús, el reino del Padre. Oremos al Señor y demos gracias al Señor por esta palabra. El Señor te ama y quiere que tú entiendas la trascendencia de lo que es pertenecer a la iglesia de Cristo. Padre, gracias. Gracias te damos primeramente por manifestar la vida, por manifestar a Jesucristo, manifestar a quien es la vida, a quien es la palabra, Jesús el Señor. Fue manifestada la verdad, fue manifestada a nosotros y nosotros hoy, por tu Espíritu Santo, podemos conocer la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Es un privilegio poder escrutar, poder estar allí investigando en la verdad de tu palabra tantas cosas, Señor, que tu Espíritu Santo nos quiere revelar y nosotros estamos aquí para recibir esas revelaciones, esas revelaciones. No queremos pasarlas por alto. No queremos, Señor, oh Dios, que las pases a otras personas porque nosotros no las querramos recibir. Queremos tener un corazón para recibir tu revelación, para recibir la luz de las Escrituras y entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendecimos esta palabra y declaramos, Padre, que estamos en perfecta unidad de propósito con la iglesia de Cristo en las naciones y en todas las épocas, Señor. Lo que ellos persiguieron y lo que persiguen ahora, Señor, estamos persiguiendo lo mismo, persiguiendo el mismo fin, persiguiendo el mismo propósito, interesados en lo que a ti te interesa. Queremos ir detrás de ese gran propósito en ti, Señor, oh Dios, de darte gloria, de extender tu reino, de establecerlo en la tierra. Estamos aquí, Señor, a tu servicio. Te damos gracias por incluirnos y seguimos en esta práctica de tu palabra, siguiéndote a ti, recibiendo más luz todos los días, más luz de tu palabra para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos esperamos mañana. Conéctate. Amén. Conecta a otros. Conéctate. Motivamos a que mañana estén con nosotros a las 9. Les amamos, les bendecimos y un abrazo desde acá. Amén. Les bendecimos en el amor del Señor. Realmente queremos siempre traer lo mejor para ustedes y en la medida de lo posible así será, pero disfrutamos mucho el compartir la palabra con la iglesia de Cristo y con todos los que también a esta hora lo quieran recibir. Nos conectamos mañana, 9 de la mañana, recuerden, 9 de la mañana y yo estoy seguro que el Señor va a ministrar nuestros corazones. Dios les bendiga grandemente.